Pierre Hadot es un filósofo francés del siglo XX, muerto en el siglo XXI, nace el año 1922 y muere el año 2010. Lo interesante de Pierre Hadot es que nos plantea entender la filosofía como un ejercicio espiritual. Hadot sabe que la palabra ejercicio espiritual va a provocar ciertas suspicacias o ciertas resistencias. La palabra espiritual de entrada no está muy bien considerada dentro del ámbito de la filosofía, por lo menos de la filosofía que está más de moda. Por otra parte, ejercicio espiritual dentro de nuestro imaginario nos refiere sobre todo a lo que sería la religión y más concretamente a los ejercicios espirituales, los famosos ejercicios espirituales del jesuita San Ignacio de Loyola. Ahora bien, si Pierre Hadot utiliza esta expresión es por varias razones. Primero, porque la palabra ejercicio hace referencia a una práctica. Esto es el primer comentario interesante de Pierre Hadot. Para Pierre Hadot la filosofía no es un discurso, no es una teoría. Es decir, hay un discurso filosófico, pero hay una filosofía práctica que es a la que está referida finalmente este discurso filosófico. Es decir, para Pierre Hadot el discurso filosófico, ¿qué es lo que nos plantea? Nos plantea cómo percibir, cómo ver el mundo, cómo mirarlo, lo cual ya modifica nuestros deseos, modifica nuestros afectos, cómo pensarlo. La materia de la filosofía es ciertamente el pensamiento, pero no solo se refiere al pensamiento, se refiere a la vida, porque finalmente es la manera como vivimos, ¿no? Lo que se llama la ética. Pero la filosofía no es solo ética, la filosofía también hace referencia a esto, a la manera de percibir, a la manera de pensar, a la manera de sentir. Es una cuestión global y precisamente porque es una cuestión global que afecta a todo el ser, toda la existencia del sujeto, le da la palabra espiritual. Si se quedara en ético quedaría limitado, porque ya digo que hay un aspecto también perceptivo, de manera de pensar, incluso de manera de sentir, que quedaría como excluido, porque la palabra intelectual para nuestro imaginario queda asociada simplemente al pensar, ¿no? Por otra parte, como he dicho antes, si lo decimos, si hablamos de algo global, de algo existencial, también se podría decir ejercicio existencial. Pero bien, la palabra espiritual le parece a Pierre Hadot y, yo me parece que hace una buena lección, porque hay que reivindicar lo espiritual también de los pseudo-espiritualismos, ¿no? Y la palabra espiritual es una palabra potente dentro de nuestra tradición que hay que recuperar y está bien recuperarla para la filosofía. Entonces, hay un discurso filosófico, pero este discurso filosófico, dice Pierre Hadot, sobre todo a partir de los antiguos, no es un discurso sistemático. La filosofía no es un sistema. La filosofía no tiene como objetivo construir un sistema. Un sistema que se escribe, lo cual parece que el trabajo de los filósofos sea construir un discurso escrito en un texto, que los estudiantes de filosofía lo que hacen es comentar este discurso, o sea, hacer un discurso sobre el discurso, y que los profesores de filosofía lo que hacen es informar, transmitir de estos discursos sistemáticos. Pierre Hadot dice que no. Señala además que la filosofía antigua sobre todo era una filosofía oral, basada en el diálogo, y que el objetivo era formar. Es decir, los estudiantes de filosofía lo que tenían que hacer era formarse, pero formarse no para aprender este discurso, sino para llevarlo a la práctica. El propio filósofo, si no llevaba a la práctica lo que decía, era un sofista. Es decir, podía ser un artista, entre comillas, de las palabras, hablar muy bien, ser un buen retórico, un buen orador, pero no era un filósofo, porque la función de la filosofía es transformar al sujeto.
Por lo tanto, la filosofía sería no solo el discurso sería lo que lo prepara, serían las indicaciones, que vuelvo a repetir que también tiene un sentido formativo, porque nos indica cómo pensar, nos indica cómo actuar. Por lo tanto, hablemos de la filosofía como una forma de vida. Porque finalmente, y decir que la filosofía es una forma de vida, no quiere decir que haya una forma de vida propia de los filósofos, sino que cada filosofía es una lección. Esto, hablando de la filosofía antigua, ya veremos en qué sentido esto lo recibimos o la propuesta que hace Pierre Hadot para entenderlo hoy. Por lo tanto, cada escuela filosófica, platónica, aristotélica y sobre todo más las escuelas alejandrinas, romanas, cínicos, estoicos, epicúreos, escépticos, cada uno lo que plantea es una forma de vida. Incluso en el caso, por ejemplo, de los escépticos o de los cínicos, prácticamente no hay texto, porque los discursos en todo caso son orales. Es decir, la filosofía es la práctica de los que siguen esta escuela. Todo esto se pierde para Pierre Hadot, sobre todo a partir del cristianismo, porque el cristianismo ya se plantea como una forma de vida. Y la filosofía, que consiste, como digo, en estos ejercicios espirituales, que sería, por una parte, pues escuchar, leer, dialogar, lo que todo es este aprendizaje de toda esta transformación que hace el adulto, porque la filosofía es una educación de adultos, como dice Pierre Hadot. Y entonces, ¿en qué nos transformamos? ¿En qué se transforma el filósofo? La filosofía nos hace más sabios y nos hace mejores, que viene a ser lo mismo. Es decir, para Pierre Hadot la transformación filosófica consiste en una conversión. La palabra conversión, igual que la palabra ejercicio espiritual, son palabras que luego reciclará de alguna manera el cristianismo, pero que vienen de la filosofía, de este trabajo, incluso el autoexamen, poner atención en lo que hacemos. Todo es el aprendizaje de vivir y el aprendizaje de morir, que viene a ser para Pierre Hadot lo mismo. Saber vivir es saber morir, saber que somos finitos, liberarnos del miedo a la muerte. Por lo tanto, la filosofía nos hace más sabios. No completamente sabios, porque la filosofía es esta búsqueda. La filosofía no constituye sabios en el sentido de personas que tienen un saber ya cerrado, dogmático, que es el que transmiten. Justamente esto es lo que diferencia al primer filósofo, a Sócrates, de los sabios chinos o de los sabios indios, que no son personas que se atribuyen esta sabiduría. Sócrates ya lo dice, o sea, lo que quiere hacer es ayudar, siguiendo el oficio de su madre, ayudar a parir. Cada uno tiene que producir, cada uno tiene que parir. Por lo tanto, sus diálogos, tal como lo recoge Platón, nos tienen que entender como una especie de manipulación para llegar a unas conclusiones. Es un camino que se sigue. Lo que hace el filósofo es ayudar. Y esto no quiere decir facilitar, en el sentido de no tener nada de traumático, de doloroso. También ayudar a parir a veces ayuda de una manera relativamente fácil, o en algunos momentos, y en otros es complejo, es un esfuerzo, es de alguna manera una tensión, podríamos decir, ¿no? Pues todo esto es la filosofía. Y me parece muy interesante este planteamiento de Pierre Hadot. Para Pierre Hadot, esto se pierde, como digo, en el cristianismo y luego también con lo que sería la filosofía académica, ¿no? Filosofía escolar, que diría Kant, ¿no? Pero muchos filósofos, entre ellos, para él, Descartes con sus meditaciones filosóficas, Spinoza, el mismo Kant, cuando habla de filosofía mundana, cuando habla de razón práctica, y también, por ejemplo, dentro de filósofos más contemporáneos, por ejemplo, para él Wittgenstein sería un ejemplo, ¿no?
con sus juegos del lenguaje, ¿no? Que también la filosofía como terapia, que también le influiría mucho, ¿no? Bien, pero entonces lo que planteara Adot es que ahora no, vamos a ver, lo que se plantea en la sociedad contemporánea al filósofo no es seguir una escuela, estamos en otros tiempos, ha habido todo un proceso, y lo que se plantea es un eclecticismo, es decir, sacar lo mejor de cada filósofo, pero entenderlo también como este ejercicio espiritual, las lecturas que nos tienen que transformar, los diálogos y llevarlo a la propia vida. La filosofía como forma de vida, la filosofía como ejercicio espiritual. Parece que este es un legado extraordinario que nos deja Pierre Hadot.